Sí, se oye, ¿no? Perfecto. Muy buenas tardes a todas, bienvenidos al Ateneo Republicano de Vallecas. Y bueno, pues hace unos 4 meses hicimos un acto, aquí en el Ateneo también, con el profesor Armando Fernando Fernández Stenco, y también tratamos, bueno, pues intentamos, cuando se cumplían 100 días desde el inicio del conflicto en Ucrania, bueno, al menos del conflicto, vamos, de la entrada de tropas rusas en Ucrania, intentábamos dilucidar, bueno, pues algunas de las causas y de los factores que habían dado lugar, que habían desembocado en este conflicto, y ya en su momento denunciábamos, bueno, pues la ausencia de un debate profundo y de un análisis más sosegado sobre los factores que estaban entrando en juego en esta guerra, la censura que se estaban produciendo en las redes, la persecución de todo aquello que sonaba a lo que se ha denominado prorruso. Y bueno, pues hemos de decir que 4 meses después las cosas no han cambiado demasiado. Sí que parece que han cambiado o que están, digamos, entrando en una nueva fase quizás en cuanto al conflicto en sí. Bueno, pues hace unos días el presidente de la Federación rusa, Vladimir Putin, hacía un discurso en el cual, para empezar, después de celebrar sendos referenda en 4 provincias, bueno, de lo que se ha bueno, de Donetsk, Lugansk, lo que se conoce como Novorosilla, aparte de anunciar la incorporación a la Federación Rusa, también anunciaba una movilización parcial de la población y hablaba por primera vez de guerra como tal. Más allá de todo esto transcurre en paralelo a una ofensiva del ejército ucranio también en estos mismos territorios, ¿no? Y más allá de esto, quizás, con ser esto importantísimo, para darnos cuenta de en qué situación se encuentra ahora mismo el conflicto, quizás lo que más simboliza cómo está la situación es la explosión del gasoducto de Nord Stream, ¿no? Más allá del hecho en sí, que es explotar el mayor gasoducto que comunicaba Europa Occidental, por decirlo de alguna forma, con Rusia, sí que simboliza quizás quemar las naves, ¿no? Nunca mejor dicho, en este caso. Bueno, no es una nave, pero lo que ha explotado es posiblemente pues una vía de solución o por lo menos uno de los puentes que se podían trazar entre ambos bandos para un mundo post-conflicto, ¿no? Post-bélico. Reanudar, digamos, las relaciones comerciales o por lo menos volver a normalizar unas relaciones comerciales con Rusia después del conflicto. Con esta explosión, lo que desde luego la señal, una explosión bastante, por otra parte, misteriosa, ¿no? Bastante peculiar. Bueno, misteriosa por tal y como lo han presentado, ¿no? Pero evidentemente parece que hay ciertos intereses detrás que no son los que precisamente nos dicen en los medios de comunicación, ¿no? En cualquier caso, esta explosión desde luego simboliza que parece que no quiere que haya vuelta atrás, ¿no? Que el conflicto perdure y que además, después del conflicto, no haya una posible solución ni un posible entendimiento entre ambas esferas, ¿no? Bueno, en cualquier caso, lo que sí que está claro, y ya estaba claro hace 4 meses y ahora aún más, es que esto no, desde luego, este conflicto forma parte de un proceso más amplio. De un proceso en el cual estamos oyendo tambores de guerra, no solo los que suenan con gran fuerza en Europa, sino en todo el mundo, ¿no? Estamos viendo que bueno, pues este conflicto está conectado con otros de gran envergadura que suceden en otros ámbitos tan alejados como pueda ser el Mar de China, ¿no? En Taiwán, o como pueda ser bueno, pues, en otros contextos totalmente alejados, ¿no? Esto parece que está anunciando algo nuevo o que forma parte de algo nuevo, de un orden en el cual pues, parece que está pasando un orden mundial en el que se está pasando de un dominio unilateral por parte de una gran potencia y sus aliados, ¿no? Bajo el paraguas de la OTAN, a otro quizás multipolar, a uno que no sabemos muy bien qué naturaleza puede que tenga, si es que realmente se acaba, digamos, asentando, o si no lo hay ya realmente, ¿no? No sabemos muy bien qué naturaleza puede que tenga, pero sí que está claro que va a ser un orden más diverso, más plural que el que estábamos ahora teniendo. Bueno, para desentrañar todas estas cuestiones, desde luego no ayuda nada el debate que ha instalado en los medios, ¿no? Que más que debate lo que hay es mera propaganda, ¿no? De uno de los bandos.
Por ello, pues, bueno, tenemos el gran placer de contar con el invitado que hemos traído hoy, a Augusto Zamora, porque, bueno, para que intente arrojar luz sobre todo, bueno, pues sobre las raíces profundas de este conflicto y de los que pueden que vengan en los próximos tiempos, ¿no? Augusto Zamora fue embajador de Nicaragua aquí en España. Además ha sido, bueno, y profesor de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Autónoma de Madrid. Ay, perdón, la autónoma. No sé ni por qué he pronunciado ese nombre aquí, además, en este espacio. La autónoma. ¿Ves? Eso me pasa por decir el innombrable. Bueno, en cualquier caso, en la autónoma, perdón, y además es autor de varios sensacionales libros que precisamente hacen un análisis, bueno, pues mínimamente objetivo sobre el contexto geopolítico actual, la situación internacional y demás. Como, bueno, el que nos ocupa hoy es el de Ucrania al mar de la China, pero además tenía otro incluso antes de la guerra, que es el de Requiem polifónico por Occidente, en el cual ya aventuraba muchos de los aspectos que estamos viendo en nuestros días, ¿no? Bueno, por todo ello, sin que me enrolle más, quiero presentaros a Augusto Zamora, que, bueno, pues hoy tenemos el privilegio de poder escuchar, pues, uno de los análisis quizás más brillantes sobre la situación actual y que puede darnos pistas del momento y del mundo en el que vivimos. Así que, sin más preámbulos, Augusto Zamora, un fuerte aplauso para él. Muchísimas gracias por venir. Además, muchas gracias. Además, he de decir que ha venido haciendo un esfuerzo, bueno, las muletas dan prueba de ello, que está recientemente operado y ha querido estar hoy con nosotros aquí en Vallecas a convertir este tiempo, así que doble agradecimiento, Augusto, por venir y por venir en estas condiciones. Así que, bueno, sin más, pues no sé cómo empezaría la conferencia, pero te dejo. Vamos a empezar recordando que fui profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Eso. Disculpa, que es lapsus. Importante. Pedí, aprovechando que está instalado Internet y Google ahí, que me pusieran un mapa mundi. Porque si uno desea entender el mundo, lo primero que tiene que hacer es conocerlo mínimamente. Porque si uno no tiene idea de las dimensiones, los continentes, los océanos, los desiertos, los accidentes geográficos, etcétera, pues mala idea tendrá del mundo. Si ustedes ven ese mapa que pedí yo que fuera en la escala de Peter, me explico. Yo en mi primer libro sobre geopolítica, el libro Política y Geopolítica para rebeldes, irreverentes y escépticos, siempre se me enreda el título, dediqué un capítulo a la cuestión de los mapas. Porque ustedes, como casi todo el mundo en Occidente, estamos acostumbrados a ver los mapas en la escala de Mercalli. Mercalli fue un señor matemático que decidió hacer un mapa, pero desde la perspectiva del hemisferio norte y con propósitos pesqueros. Porque de lo que se trataba era de dar una guía a las embarcaciones que comerciaban y que pescaban. Y ese fue el mapa que sirvió de modelo y que después se adoptó porque interesaba a las potencias imperiales, porque este mapa magnifica el tamaño del hemisferio norte y minimiza el hemisferio sur, y como en el norte estaban los imperios coloniales y en el sur las colonias, el mapa en la escala de Mercalli venía que ni anillo al dedo, aunque el pobre Mercalli no tuviera ninguna culpa en lo que se hizo de su mapa. Por eso Naciones Unidas, y esto ya se los información a pie de página, el mapa oficial que tiene es el de la escala de Peters, que es un señor que decidió proponer unas dimensiones distintas para que la gente tuviera idea más clara de los tamaños del mundo.
Porque en la escala de Mercalli, Groenlandia es más grande que Argentina, aunque Argentina es 4 veces Groenlandia. Y así, etcétera. Pues no podemos entrar ya. Pero también sirve para que ustedes vean que esto que llaman continente europeo, en primer lugar, no es un continente. Llamar continente Europa fue una decisión también vinculada al etos imperial, porque claro, esta península de Eurasia, que es solo un poco más grande que India, no podía ser o tener un estatus geográfico similar al que podría tener India o la península indochina. Tenía que ser un continente y decidieron hacerlo un continente. Pero esto tiene tanto de continente como yo de primo hermano de Biden. Y esto es importante por lo siguiente, porque si uno parte en los análisis de que esto es una península de Eurasia, que si le quitamos a Rusia y a Bielorrusia se queda con 6 millones de kilómetros cuadrados, India más Pakistán, todo lo que es el Indostán, tiene 4 millones y pico, se darán cuenta de que esta es una parte mínima, exigua del mundo. ¿Ya? Que aquí en la Unión Europea, son datos de la Unión Europea, hay 420 millones de personas en un planeta que se acerca a los 8.000 millones. Y de repente se encuentra uno con que 4 idiotas atlantistas comunitarios se arrogan la representación del mundo. Y de repente ellos dicen, la comunidad internacional ha condenado. ¿Qué comunidad internacional? Naciones Unidas son 193 estados y el grupo atlantista no llega ni a 50. Entonces, una vez que uno se ha ubicado, puede empezar a partir de ahí a entender mejor las dimensiones del juego y sobre todo el poder real que tiene esta península que se llama Europa en relación al mundo de hoy. Porque otra cosa que yo les quiero señalar, y es que uno debe entender, y esto es más importante de lo que ustedes puedan imaginar, que estamos en el siglo XXI. En el año 2022, ya rascando el 23, es decir, que no estamos en el siglo XIX, no estamos ni siquiera en el siglo XX, no hay imperios coloniales, no hay metrópolis, quedan unos cuantos residuos como Gibraltar, el Sáhara, Palestina, islas perdidas en el Caribe y en los mares del sur, pero el mundo hoy está compuesto masivamente por estados independientes. Si uno agarra las cifras de la economía mundial, se da cuenta de que el 60% del PIB mundial está en Asia. Que 3 estados tienen casi el 50% de la población mundial, que son China, India, Indonesia. Y que todo el corazón del mundo está en la región Asia-Pacífico, que Estados Unidos ha rebautizado como Indo-Pacífico. Ya les contaré qué es esto. De manera que no estamos hablando de una región que maneje el mundo. Pero si uno lee los medios de comunicación, si uno escucha la televisión, si uno se pone a escuchar, a perder el tiempo escuchando a esos tertulianos que igual saben
de moda de zapatos que de la alta geopolítica y escucha la sarta de estupideces que dicen y por las que además cobran, uno llega o puede llegar a conclusiones absolutamente erróneas de lo que está pasando. Ucrania es un estado fallido. Pudo ser un estado exitoso si hubiera mantenido los vínculos que existían con Rusia. Porque dentro de la estructura económica soviética, prácticamente toda la economía ucraniana dependía de la economía rusa. Cuando este país entiende mal la independencia y va rompiendo poco a poco los lazos, lo va perdiendo todo. Y en primer lugar pierde toda su base industrial. Por ejemplo, la mayor planta de los aviones Antonov estaba en Ucrania, pero motores y otras partes sustantivas estaban en Rusia. Y estos idiotas, en vez de hacer un consorcio ucranio-ruso, pues deciden romperlo. ¿Y qué es lo que logran? Que la empresa Antonov desapareciera. Y al final fue vendida casi como chatarra. En Ucrania, más de la mitad de la población es ruso parlante. Y no menos del 40% ruso étnica. Pero a los grupos nacionalistas ucranianos no se les ocurrió mejor idea que declararse enemigos de Rusia. Miren, cuando triunfó la revolución sandinista y con la experiencia que teníamos en Nicaragua y en el Caribe de la agresividad incontenida de Estados Unidos, de las primeras decisiones que tomó el gobierno revolucionario fue declarar a Nicaragua país no alineado, darle a Estados Unidos seguridades, y se hizo una ley de que en Nicaragua no se instalarían jamás bases militares extranjeras y que el país nunca serviría para actividades contra los intereses de Estados Unidos. Otra cosa no podíamos hacer, pero voluntad de demostrar que no íbamos a meternos en ningún embolado contra Estados Unidos las tenían todas. Si nos hicieron la guerra y nos jodieron, fue porque quisieron. Si esto lo hubieran hecho en Ucrania, ahí estarían muertos de risa. Porque ustedes imagínense que llega un gobierno X a México y lo primero que hace es decirle: somos enemigos a muerte de Estados Unidos. Nos vamos a aliar con China y Rusia para joder a los gringos a la primera que podamos. Y vamos a constituir un ejército de 1 millón de hombres para invadir Estados Unidos en lo que los rusos y los chinos nos den la orden. ¿Qué creen que hubiera hecho Estados Unidos? Qué calladitos se quedan, ¿ah? ¿Sí? ¿Ya? No estamos en un examen, aquí nadie califica. Por supuesto, ese tipo de cosas a nadie se le ocurre en México ni al más delirante antiyanqui. Sin embargo, eso pasó en Ucrania. Y esa política irresponsable fue apoyada no ya por Estados Unidos, de los gringos hay que esperar cualquier cosa, pero que la hayan apoyado los europeos,
esta región del mundo donde aparte de las 1.000 millones de guerras que han habido desde el principio de los siglos, se dieron las dos únicas guerras mundiales. Es decir, ¿de qué palo se han bajado los dirigentes políticos europeos? Porque yo me lo pregunto. El 15 de diciembre, Vladimir Putin dirige una carta a todos los dirigentes de la OTAN pidiendo iniciar negociaciones para un nuevo marco de seguridad europeo. He sido diplomático y negociador media vida. Y no sé cuántas veces he enseñado en la universidad que nada contribuye mejor a resolver un problema que un diálogo abierto y franco sobre ese problema. Sin embargo, recuerdo a Stoltenberg y al pendejo de Borrell responder con rechifla. O sea, está hablando de la primera potencia atómica del mundo porque Rusia tiene 7.651 ojivas nucleares y los científicos dicen que hacen falta 300 para que dejemos de existir. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puede uno hacer rechifla de un país en esas condiciones? Y sin embargo, lo hicieron. Hasta llevaron la burla a decir, no, si Rusia es una estación de gasolina con misiles. Esos los dirigentes europeos. Su jefe, ¿eh? Se sabe de siempre que cuando uno se niega a dialogar, está abriendo el camino a la violencia. Por eso Clausewitz, su famosa frase de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Yo me aburrí de escribir, de hecho, en mi libro de Política y Geopolítica de 2016, yo dejé escrito ahí algo así como que la pregunta no es si habrá o no guerra en Ucrania, sino cuándo y cómo será. Yo tenía clarísimo desde hace muchísimos años que si Ucrania seguía la deriva que pedía Estados Unidos y la OTAN, Rusia iba a invadir Ucrania. Incluso el 30 de diciembre saqué un artículo en Público que lo titulé Ucrania es casus belli. Pues yo olí la guerra, yo decía, ya se negaron a negociar, aquí Rusia va a actuar. Ucrania, no obstante, es solo una parte del problema. Mi último libro lo titulé De Ucrania al mar de la China, porque yo me estoy refiriendo a los dos focos de conflicto que según cómo se resuelvan se determinará si hay o no tercera guerra mundial. Y esto no es alarmismo. O sea, Estados Unidos aprobó en 2018, eso está todo documentado en mi último libro, porque además les digo una cosa, yo no me invento cuentos, yo analizo. Yo trabajo sobre documentos oficiales, sobre declaraciones de los altos dirigentes, los informes de los entes militares, porque es la única manera de saber uno dónde está parado. Rusia acaba de sacar su nueva doctrina naval. Yo conseguí que un amigo ruso me la tradujera al español porque está en ruso y mi ruso, digamos que no es para irme a pasear. Pues.
China tiene la suya, Estados Unidos la suya, por lo tanto los elementos están ahí y uno construye el análisis sobre esos datos. Internet es una mina y en el caso de Estados Unidos es una mina mayor porque por el mismo sistema estadounidense todos estos documentos salen públicos, censurados, pero salen. O sea, las partes secretas se quedan donde se quedan, pero lo grueso del documento, ahí está. Yo incluso pongo la dirección de internet para que alguien, si quiere ver el documento en su versión original, lo encuentre. De manera que no trabajo sobre especulaciones. Y los documentos oficiales de Estados Unidos, de Rusia y de China indican que vamos a una colisión frontal. Pero el área más delicada no es ni mucho menos Ucrania. Son los mares de la China. Ahí se está concentrando el mayor arsenal del mundo en magnitudes colosales. China, para que se hagan una idea, lleva años construyendo una media de 12 buques de guerra por año. O sea, la capacidad industrial de China es literalmente asombrosa y recuerda un riñón la capacidad industrial de Estados Unidos de hace un siglo. Yo recojo, por comparativa, el caso de la Gran Flota Blanca, que ninguno de ustedes le sonará, espero yo que sí, o sea, no han leído mis libros, ¿ves? Que no puede ser. Estados Unidos pasó de ser el granero del mundo a convertirse paulatinamente en la fábrica del mundo. Lo fue Inglaterra en sus inicios, por eso llegó a ser la gran potencia dominante. Y en Estados Unidos, el desarrollo industrial y la acumulación de riqueza llevó al presidente Theodore Roosevelt, el de la Guerra de Cuba, siguiendo las líneas del almirante Mahan, que a su vez seguía las del Imperio Británico, y Estados Unidos consideró que debía tener una flota que demostrara el poder de Estados Unidos al mundo. Y mandó a construir 12 buques. Estamos hablando de principios del siglo XX. Y los construyó en un plazo asombroso de 4 años y pico. Y como en aquella época no se sabía mucho de colores de buques, los pintó de blanco. Y mandó a esta flota a dar la vuelta al mundo. Esto fue en 1907, tardó 4 años en volver. Salieron en 1907, regresaron en el 11 porque fueron por todos los grandes países. Y esa fue su carta de presentación. Es decir, aquí está la nueva potencia mundial. Aquí su barco. China hizo lo equivalente. Desde principios de este siglo se aplicó a construir la mayor fuerza naval del mundo, que debe estar terminada con su flota de 5 portaaviones para 2030. Claro,
uno debería preguntarse, ¿y para qué quiere China tantos barcos? ¿Para qué? Hombre, es que son tantos chinos iguales para ir a sacar a pasear a los chinos. Pues meten a 100.000 en cada buque y una vueltecita ahí. Bien, vean el mapa. ¿Dónde está Estados Unidos? ¿Estados Unidos con qué limita? ¿Se dan cuenta que leer geografía no es tan fácil? No es fácil. El continente americano es el único continente del mundo separado del resto del planeta por 2 océanos. Si yo quiero ir a Nicaragua, tengo que tomar un avión. Porque si me voy en barco, tarda un mes en llegar. Por esa razón es que tardó tanto tiempo la humanidad en darse cuenta de que ese continente existía. Porque está alejado de todo. Nosotros estamos alejados de todo. De hecho, y no es por hacer propaganda a mis libros, pero yo consideré necesario en mi libro Malditos Libertadores dedicar el primer capítulo a analizar el impacto del aislamiento geográfico en la mentalidad, el desarrollo económico, físico, etcétera, en América Latina, porque eso es un aspecto clave para entender nuestra desgracia. Yo a Estados Unidos le llamé, en política y geopolítica, un estado isla, que fue un concepto que yo me inventé, que es un concepto geopolítico. Un estado isla no tiene que ser necesariamente una isla, aunque puede serlo, como Gran Bretaña. Pero es un estado al que resulta casi imposible atacar. Porque tiene barreras naturales, que son océanos o mares, que lo hacen infranqueable. La historia de las Islas Británicas hubiera sido absolutamente distinta si el puente que existía no hubiera desaparecido en las transformaciones geológicas de Europa. Si hubiera habido una lengua de tierra, aunque hubiera sido de 3 kilómetros, tengan por seguro que las tropas de Carlos V, de Felipe II, hubieran quemado Londres. Que Napoleón se hubiera paseado por toda Gran Bretaña y que Hitler se hubiera ido a tomar el sol allí en Hyde Park. Sin embargo, ninguno pudo resolver el problema del muro de agua. Toda la estrategia de Estados Unidos se basa en su condición de Estado isla. Ellos pueden atacar a cualquiera desde su proyección naval, pero nadie puede atacarlos a ellos. Y esto ha generado en Estados Unidos una mentalidad de impunidad. Si ellos invaden Irak, los muertos, los refugiados y los desastres se los tienen que entregar los vecinos y los europeos, pero ahí no llega nadie, porque ir nadando desde Irak a Estados Unidos es como difícil. Pueden hacer todo el daño que quieran hacer y a ellos no les pasa nada. Que alguien así te dirija es sumamente peligroso. Porque él te expondrá a ti a todos los peligros que sean mientras él sabe
que está absolutamente a salvo de esos peligros. La guerra de Ucrania, ¿a quiénes se está destruyendo? A Rusia no. ¿A quiénes está destruyendo? A Europa. Los gringos están muertos de risa, están vendiendo armas, están vendiendo el gas a $2.000, los 1.000 metros cúbicos. Se están forrando literalmente. Aquí van a la ruina, porque van a la ruina, ¿eh? Todas esas subvenciones y dineritos que están dando los pueden aguantar un mes, pero pagar el gas que valía en febrero $260 los 1.000 metros cúbicos a 1.500, $2.000, eso es insostenible. ¿Ya? Bueno, volvamos a los barcos. Lo que es la gran ventaja de Estados Unidos, hoy se ha convertido en su mayor desventaja. Porque este poder naval que le permitía a Gran Bretaña desatar las guerras del opio contra China, destruir las fábricas hilanderas en Bengala, aparecer de repente frente a cualquier costa y fundir a cañonazos cualquier puerto, esto ya no se puede hacer. Y China lo sabe. Y China está desarrollando el mayor poder naval del mundo porque sabe que el poder de Estados Unidos se expandió con los barcos y el poder de Estados Unidos se va a extinguir con los barcos. Porque el problema de ser Estado-isla es que así, como estás a salvo de todos los males que pueda haber en otras áreas del mundo, también significa que te pueden aislar. Que si pierdes el poder naval que te protege, te quedas fuera, porque Estados Unidos está a 12.000 kilómetros de China. Está a 9.000 kilómetros de media de Europa. Está demasiado lejos de todo. Y sin su proyección naval, no es nada. Por ese motivo, por ejemplo, Rusia renunció a construir portaaviones. Si leen Requiem Polifónico, yo ahí hago un resumen de todos los armamentos que se están desarrollando y verán que los de Rusia hacen un énfasis enorme en la cuestión de la guerra naval. Porque hay otro factor, que es un factor determinante que lo ha cambiado todo, aparte de la emergencia de nuevas potencias equivalentes. ¿Y saben qué factor es ese? Hagan volar su imaginación. A ver, díganlo, mientras yo me echo un sorbito de agua. No. ¿Qué? Sí, pero construir aviones es muy caro, muy lento. Los misiles. Si hay algo que ha cambiado los parámetros estratégicos en este siglo, es el desarrollo de los misiles. Y Rusia, en vez de dedicarse a gastar dinero en portaaviones o en grandes barcos, plataformas de superficie, se dedicó a desarrollar los mejores sistemas de misiles y de misiles antimisiles del mundo. Y China la ha seguido, pero no tiene los niveles de desarrollo tecnológico de Rusia. Y Estados Unidos sí ha metido, pero como dicen los rusos, están a unos cuantos años de nosotros.
claro, los rusos siguen y siguen y siguen desarrollándolo en el máximo secreto y no dicen esto está hasta que ya lo tienen. Por ejemplo, los misiles hipersónicos que tiene Rusia, sobre todo el Kinzhal, que es una maravilla tecnológica porque se puede adaptar a aviones de hace 40 años, porque lo único que necesita este misil es una plataforma aérea que lo suba, lo sitúe a una altura determinada y lo suelte, y el misil se va solito. Pues un Kinzhal de estos que puede llevar cabeza nuclear, ojiva nuclear, puede alcanzar Madrid desde Rusia, desde Moscú en 40 minutos. ¿Cómo? No, no le van a avisar. Es más, le voy a dar otra nota de terror. Los rusos desarrollaron su misil de última generación, misil, ¿saben? Que es un misil portamisiles, el Sarmat. Los gringos le tienen pavor, porque aparte de volar en rutas irregulares y a bajas velocidades, lo cual los hace indetectables prácticamente hasta el último minuto, la verdad es que la capacidad de perversión del ser humano es lo más maravilloso que tenemos. Pues este está dotado de un sistema en que, llegada a su órbita, se abre y puede portar hasta 25 ojivas nucleares, algunas de las cuales podrían cargar hasta 50 kilotones. Y cada ojiva nuclear lleva su propia guía. Vamos, ¿qué dice? Lanzamos uno sobre España, mandamos 3 a Madrid, 2 a Barcelona, 1 a Valencia, otro a Sevilla, 1 a San Sebastián, y con uno, y aquí volvemos a Tapuerca. ¿Saben cuánto tarda en construirse un portaaviones? Hagan un cálculo. Hagan cálculo. Bueno, vamos. Les regalan una cervecita al que acierte. 5 años. Me queda una pista, si es más o menos. Desde que se pone en quilla hasta que se declara oficialmente que está operativo, porque entiendan una cosa, que no es solo que flote, es que todos los sistemas que lleva deben funcionar, porque si no es un armatoste inservible. Y como los sistemas son muy sofisticados, pues el último portaaviones de Estados Unidos ha tardado 14 años y todavía no le dan el visto bueno. Por eso es que yo en Requiem Polifónico dedico un capítulo que hago un chiste entre Hermes misilístico y Vulcano armatoste. Porque claro, los misiles han convertido en chatarra los portaaviones. Es decir, todo el poder naval de Estados Unidos, Rusia y China lo podrían hundir en semanas. Y no habría manera de reponerlo, nunca. Nunca. ¿Y cuál es el problema para Estados Unidos? Que Estados Unidos tendría que hacer la guerra en los mares de la China, porque es ahí donde ha construido una enorme fortaleza militar, 2 anillos de fuego. Uno que va de Corea del Sur hasta Singapur y que pasa por Japón y Taiwán, a los que Estados Unidos está convirtiendo en unos inmensos arsenales.
y uno exterior, que es como la retaguardia estratégica que parte de Alaska, se proyecta sobre California, la Hawái, las Islas Wake, Guam, Samoa y llega hasta Australia. En mi último libro está todo escrito y bien descrito. ¿Y esto por qué lo hace Estados Unidos? Porque todos sus planes militares contemplan que si hay guerra con China, será en estos dos cinturones. Claro que aquí China lleva la de ganar, porque China va a pelear en su patio. Y China, además de tener la mayor fuerza naval del mundo, tendrá todo el arsenal de misiles que quiera, más los que les preste Rusia, para convertir la flota estadounidense en unos magníficos arrecifes artificiales. ¿Ya? Es más, les voy a contar una cosa. Cuando la crisis de Taiwán, con la visita de esta Pelosi, China hizo un despliegue que fue un ensayo de bloqueo. La gente piensa que China va a invadir Taiwán, no. Lo va a bloquear, lo va a dejar selladito. Que eso es bueno, bonito y barato. Pues Estados Unidos sacó de ahí al portaaviones que tenía. Y hay un exmilitar que fue asesor en el gobierno de Trump que recogió ese episodio y dice, claro, es que un portaaviones tiene más de 4.000 soldados y si lo hunden muere más gente que la que murió en las Torres Gemelas. Qué cosa, ¿verdad? De manera, para ir acabando, pues supongo que alguna pregunta querrán hacer. Espero yo, si no, aplazados todos aquí. Entonces tenemos ahí, en Asia-Pacífico, el gran escenario de la guerra. Porque es ahí donde se va a decidir qué pasa. Porque o se baja los pantalones China o se los baja Estados Unidos. Y si no se los baja ninguno, pues ya saben. A Corea del Norte yo la llamé en un artículo, uno de los últimos que publiqué en El Mundo, la Israel del Pacífico. Miren, Corea del Norte tiene una importancia estratégica para China y para Rusia. Todo lo que Estados Unidos quisiera hacer en Corea del Sur queda neutralizado por Corea del Norte. ¿Cómo? Sí. Porque para Corea del Sur, su problema no es China ni es nada, es Corea del Norte. Seúl está a 54 kilómetros de la línea de demarcación. ¿Ya? Corea del Norte tiene 7 millones de soldados con armas obsoletas, antiguas, todo lo que quieran, pero son 7 millones. Y además tiene una decena de armas atómicas, de manera que Corea, para mí es un candidato a desertar del bando de Estados Unidos. Porque en la tesitura se va a jugar su propia existencia, es decir, si ataca a Corea del Norte, los coreanos del norte le van a regalar 10 bombas atómicas y se acabó. Y algunas 2 caerán en Japón. ¿Cómo? Otras 2.
Europa. A mí me da pena. Me encantaba a mí, me ha encantado siempre la historia del Imperio Romano. Porque lo tiene todo. Y los siglos finales del Imperio Romano fue una suma de factores. La gente cree en esa simplificación que se suele hacer de las cosas porque nos resulta cómodo, que el Imperio Romano cayó, que llegaron los bárbaros y se cayó. Pues, ¿ya? Fue una decadencia lenta que empezó con crisis económicas, comerciales, se redujo el número de barcos mercantes, los latifundistas dejaron de pensar en los intereses de Roma y solo quisieron aumentar el volumen de sus palacios y la población campesina se pauperizó en los campos, entonces cayó la producción. ¿Ya? Y todo aquello es un círculo vicioso de clases dirigentes que dejan de ser dirigentes para ser solo clases y pensar en sus propios intereses. ¿Ya? Un abandono de los intereses del imperio o de un país que al final lleva a que cuando aparecen los bárbaros no hay capacidad ninguna ni para montar un ejército, porque además ya no hay moral. ¿Ya? O sea, ya la población había dejado de identificarse con aquella cosa que se llamaba Roma a costa de soportar hambrunas, privaciones, pestes, calamidades, ya, y viendo pues esos yacimientos arqueológicos que tanto alegran, ya, como uno que encontraron no sé dónde, de una mansión, creo que fue por Palencia o por Soria, por ahí, que era gigantesca, que eran como 4 o 5 hectáreas, no sé qué, de yacimientos en el siglo IV, o sea, ya los últimos coletazos del Imperio Romano. Cuando yo lo leí, yo dije, claro, es, no sé, el Bill Gates del momento, la gente que ya solo piensa en su patrimonio, enriquecer, y ahora si aquel latifundista de 100 kilómetros para allá tiene una villa de 4 hectáreas, yo voy a hacer una de 8, para que sepa, ¿sabe? ¿Me entiende? ¿Por qué ven algún multimillonario que yo compro esto y el otro que yo hago lo otro, que yo te hago un satélite, que yo te llevo a la luna, que ya de repente aquí... Y Europa cada vez más desindustrializada. Miren, referí que Gran Bretaña, antes de ser imperio, fue la fábrica del mundo. Con esto yo quería decir una cosa, no hay manera de levantar ningún imperio sin una economía sólida que permita financiar lo que hace falta para un imperio. Porque para tener un imperio hay que primero construir barcos, ejércitos, pagar a los soldados, pagarles bien, que estén contentos, distribuir riqueza en el pueblo para que el pueblo se identifique con el modelo que le estás proponiendo, de manera que cuando lo quieras a invitar a ir a morir a Sudáfrica, Australia o a donde quiera, vaya. Y los británicos impusieron un modelo económico que hizo posible que gran parte de la riqueza del mundo fluyera a Gran Bretaña. Todavía hoy, la City sigue siendo referencia mundial, que es derivación de aquel apogeo del saqueo del mundo que fue el Imperio Británico. Este imperio se destruyó en la Primera Guerra Mundial y fue rematado en la Segunda. Pero Estados Unidos llega a ser lo que es porque Estados Unidos se ha convertido, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, en la mayor potencia industrial y económica del mundo. Las 2 guerras mundiales fueron un regalo para Estados Unidos.
destruyeron las economías industriales europeas, lo que le permitió a Estados Unidos que sus industrias ocuparan el espacio dejado por las industrias que la guerra había destruido. Cuando en Europa se quiso recobrar el modelo industrial, ya no había manera de competir con los gigantes estadounidenses. Por eso es que en Europa hay un antes y un después en su historia industrial. En Europa el único país que puede ser llamado realmente país industrial es Alemania. Y Estados Unidos quiere destruir Alemania. Aquí, porque ahora Europa está gobernada por idiotas, nadie se plantea ese tipo de cosas. Si la economía alemana colapsa, colapsa media Europa. Y curiosamente, en medio de esta guerra, en el que el gas es un elemento central, sabotean los gasoductos rusos, el Nord Stream 1 y 2. Yo acabo de sacar en mi página de Facebook, a mi público me ha censurado, ya no me deja publicar. Así que mi único medio de difusión es recurrir al enemigo. Y ahora por nuestro canal de Twitch. Ya. Y cuando supe del sabotaje, yo me acordé de un episodio de la Revolución cuando entre enero y marzo de 1984 empezaron a estallar minas en los puertos de Nicaragua. Aquello fue un escándalo, porque desde la Segunda Guerra Mundial nunca ningún Estado había sufrido un ataque de minas. ¿Ya? Y bueno, estalló en Estados Unidos porque todo el mundo miró al gobierno yanqui y efectivamente salió todo. Una operación de la CIA con ayuda de fuerzas especiales de la Marina, con los barcos con personal especializado saliendo de puertos de Honduras. Y yo dije, este sabotaje de los gasoductos es una copia calcada del minado de los puertos de Nicaragua. Porque era simplemente una cuestión de más profundidad, pero era poner minas. Y Estados Unidos tiene 2 secciones especializadas en la Marina para sabotaje de superficie y sabotaje submarino. Yo dije, esto es un barco que salió de Suecia, llevaron al personal especializado, o con un de estos drones submarinos bajaron, colocaron las minas y se fueron al puertito de Suecia, dejaron el barco, agarraron el avión y se fueron a donde sea. Y las minas, ¡pum!, clavado. ¿Ya? ¿Contra quién va este atentado? Contra Rusia. Sí, los alemanes son tan inteligentes que dieron cerramos el gasoducto, pero si ellos son los que necesitaban el gas, no Rusia. Es como que yo diga, yo como estoy peleado con mi vecino, voy a cerrar el agua. Y que se jode el vecino. Ya, así de inteligentes son los dirigentes que hay ahora. Esto ha sido un tiro en pleno riñón a Alemania. Pero claro, esto lo que hace es contribuir a ampliar la incertidumbre que hay sobre lo que va a pasar con la economía alemana. Porque todo el modelo económico alemán estaba construido sobre el gas barato ruso.
y todos los planes de desarrollo, toda la industria, toda su magnífica estructura industrial se basaba en la energía rusa buena, limpia, barata. Esto se acaba y se acaba el modelo. Yo calculo que lo de Ucrania se termina para la primavera. Digan lo que digan los medios de comunicación, no hay en Ucrania medios para resistir una guerra de invierno. Y me huelo yo que Rusia, que es especialista en esa guerra, está preparando, y por eso la recluta de 300.000 para... El deber de un buen militar es que mueran los enemigos, no los soldados de uno. Bueno, siempre muere gente, si a eso nos ponemos, las mata el COVID, las mata en accidentes, las mata en moto, o te matan de hambre en una residencia, pero da igual. Ya. A fin de cuentas, quien algo quiere, algo le cuesta, y para Rusia lo de Ucrania es una cuestión estratégica vital. Rusia no puede perder la guerra. Punto. Y seguramente llegue hasta Odessa. Que seguramente, posiblemente, llegue hasta Odessa. Porque, fíjense una cosa, ya con esto termino. Hay una actitud tan criminal en Estados Unidos que no me sorprende, porque la clase política gringa es violenta y es criminal. ¿Ya? Pero que los europeos la secunden y hayan llevado a Ucrania a una situación tal en la que prácticamente su única salvación es que la conquiste Rusia. Porque en la situación que se ha planteado, no puede quedar una Ucrania independiente. Porque la OTAN llegaría a meterse ahí, y eso Rusia no lo va a permitir jamás. Y puestos a hacer el sacrificio y el gasto, se hace el sacrificio y el gasto a la completa. Y quitarle a Ucrania las costas del Mar Negro y todo el este es quitarle a Ucrania el 80% de su economía. Y lo que queda ahí es un espacio de tierra de gente que los europeos y los gringos tendrán que mantener. El plan que la OTAN aprobó en la cumbre de Madrid se llama OTAN 2030. El penúltimo jefe, porque lo cambiaron este año, hasta de eso estoy enterado, del ejército de Estados Unidos, en el discurso de graduación de cadetes en West Point, ¿saben lo que es West Point? ¿Verdad? ¿Cómo no van a saber? Si habrás visto... Ya está Richard Gere, anduvo ahí. Dijo que el ejército de Estados Unidos debía estar preparado para combatir en 2030. Así que cuando yo en mis libros digo 2030 es un año en el que algo va a pasar, no me lo estoy inventando. Así que estamos en el 22, para el 23 hay 7 años para darle un garbeo, pues, por si acaso, ¿sabes? ¿Ya? Yo hacía chiste en mis artículos en público, decía, bueno, en Nueva Zelanda hay ciertas zonas donde los terrenos están baratos, ¿sabes? En esa es en la que estamos o en la que nos han metido. Porque aquí, para terminar, no se está hablando de cualquier cosa
sino de la distribución del poder en el mundo. Cuando China y Rusia hablan de multipolaridad, se están refiriendo a que se acabó la hegemonía de Occidente, que se acabó Estados Unidos como poder que se siente con derecho a meterse en cualquier parte, a hacer cualquier barbaridad, y que este mundo ya es, de hecho, un mundo multipolar, con zonas geográficas, con potencias dominantes claramente, como India en el Océano Índico, Rusia en el Ártico y el espacio soviético, China, le guste o no a los gringos, en su ámbito, Irán es una potencia inobjetable y en Oriente Medio. Ese mundo ya existe, lo que hace falta es terminar de configurarlo, y para eso Estados Unidos tiene que ser derrotado. La derrota no tiene que ser necesariamente una guerra, puede que ellos digan, en final hay gente que ya lo está diciendo en Estados Unidos, lo está escribiendo. Un ex militar dijo, traigamos a nuestros muchachos de vuelta a casa antes de que nos los manden de vuelta en ataúdes, porque ya hay una corriente de gente que no es idiota y que sabe que una cosa es invadir Nicaragua, invadir Cuba, invadir Panamá, meterte en Granada, destruir Libia, bombardear Yugoslavia. Otra cosa es Rusia y China. ¿Sabes? ¿Qué es lo que han dicho y comentado mucho en Estados Unidos? Que el Biden es tan estúpido que con su política en Ucrania lo único que ha logrado es que se consolide la alianza ruso-china, lo que para Estados Unidos es una absoluta desgracia. Y los europeos de pendejos van a ir ahí porque tienen todo que perder y prácticamente nada que ganar. Pero esa es la batalla que tienen que dar, sobre todo los jóvenes, porque los que estamos más para allá que acá, ya estamos haciendo lo último que podemos, y que es escribir y hacer conciencia, pero la que se viene es seria. Así que aquí termino. Muchísimas gracias, Augusto. Si te parece, hacemos un breve turno de palabra, unas preguntas. Breves, sí, por favor. Que nadie lance discursos rimbombantes y demás, sino preguntas claras y demás. Si queréis que os la resuelva, una pequeña tertulia. Sí. Sí. Se me oye. Adelante. Bueno, lo primero, gracias por venir aquí a Vallecas, y quería saber si cree que Rusia se va a contentar con Odessa y demás, o si va a seguir con Ucrania. O sea, que si la idea de Rusia es llegar con esas provincias que han hecho lo de las votaciones y tal, o van a seguir. El tema de que se complique la cosa. ¿Qué parece? ¿Que te hagamos todas las preguntas y luego las contestas? No, una por una, porque después se me olvidan. Vale, vale. Sí. Mira, eso yo lo he estado pensando y tiene dos variables básicas. Puede que Rusia se quede hasta Gerson y los territorios que se han anexado, si Estados Unidos y la OTAN dejan que el payaso de Zelensky se siente a negociar un acuerdo para reconocer. Variable 1, que yo descarto. Variable 2, es que Rusia vaya con todo, se derrumbe el ejército ucraniano y que después llegar a Odessa sea un paseo. Y ya está. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo te he estado escuchando y bueno, estoy de acuerdo contigo en un 120%. No voy a preguntar nada, quería añadir algo a lo que tú has dicho, porque es importante para contextualizar un poquito más el problema.
hay unos aspectos que son bastante importantes, y es que, y hay gente que no lo sabe, y es que Rusia ha estado haciendo, digamos que Estados Unidos y Rusia han seguido dándose patadas por debajo de la mesa durante todo este tiempo. Y en Siria, tanto en Siria y en Venezuela, ha habido intervención rusa por motivos obvios. Rusia en Siria tiene un papel muy importante que hacer, por eso tiene la base en Siria. Y el motivo que tiene Rusia para estar en Siria es evitar la construcción de un oleoducto de Arabia Saudí al Mediterráneo que abarate los precios del petróleo. Y, por lo tanto, la economía rusa, hacer que el petróleo ruso, pues obviamente, pues que le afecte. Y eso es una de las intenciones, uno de los objetivos por los cuales hay una base rusa en Siria y porque Rusia apoya a este país. Entonces, quería comentar también que Vladimir Putin ha sido una persona que ha sido una piedra en el zapato para Occidente en muchos sitios del planeta, incluso en Venezuela. Quería recordar que en la época de Trump estuvo a puntito Estados Unidos de invadir Venezuela. Estuvo a puntito. Y no la invadió por unas razones puramente técnicas, y son las siguientes. Si algunos recordáis, Rusia mandó un avión estratégico a Caracas, llevando un material que no sabemos, y parece ser que eso pudo disuadir las intenciones de Washington. Una de las cosas Perdona, que… compañero, si pudieses hacer Sí. una pregunta… Bueno, sí. A ver, vale, pregunta ninguna. Solamente decir que Vladimir Putin es una piedra en el zapato de Occidente, y las elecciones para la nueva presidencia son, no sé si el año que viene o dentro de 2 años. Vladimir Putin modificó esa ley para estar 10 años y Occidente no se puede permitir o no quiere que esté 10 años más. Es un problema muy gordo y simplemente se lo quieren quitar de encima junto a todo lo que ha explicado este señor. Vale, de acuerdo, gracias. ¿Alguna palabra más? Bueno, Repito, por favor, si puede ser preguntas sí, van a ser muy breves. concisas. Lo primero, dar las gracias a Augusto por haber venido aquí y haber ofrecido esta magnífica charla. El libro, ya adelanto que es una compra segura. Y bueno, ya paso a las preguntas. Habiendo dejado claro la estupidez palmaria de los actuales dirigentes europeos, que por cierto son tratados como genios, por lo menos en mi universidad, de momento, quería preguntar si en el mundo multipolar que se podría venir después de la caída de Estados Unidos como imperio, ¿Europa tiene alguna viabilidad como bloque geopolítico independiente, o si, por otra parte, se vendría abajo junto con Estados Unidos, ya que, bueno, al final de cuentas la Unión Europea es un producto de la geopolítica estadounidense? Y segunda pregunta, quería preguntar su opinión sobre lo que los medios de comunicación han lanzado últimamente de que Rusia está en retroceso en la guerra y que podría tener serias dificultades. Eso es todo. En la parte final de mi último libro, yo hago un esbozo de cómo sería el mundo multipolar por regiones, porque la geografía determina. Y Europa tendría su espacio. La pregunta es si va a ser un espacio europeo o un espacio dominado por Estados Unidos. Esa es la única duda, ¿sabe? Pero habrá un espacio marcado por el hecho de la existencia de la OTAN, más que por el hecho de la existencia de la Unión Europea. ¿Ya? Sobre lo otro, mira, tú a la prensa aquí, ni caso. ¿Sabes? No dicen una verdad ni que los maten. ¿Ya? Yo entro usualmente, tengo mis medios a la prensa rusa y créeme, los rusos están tranquilos. Putin incluso hoy firmó un decreto para excluir de la movilización a todos los estudiantes. O sea que urgencia así por ninguna. Y salió un rumor de que se iba a decretar un estado especial similar al de la guerra de Chechenia,
y esta mañana el portavoz del Kremlin, Peskov, dijo que eso era falso. O sea que dudo mucho que un país que adopte ese tipo de medidas esté perdiendo una guerra. A ver, yo tengo un pequeño problema de voz. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Va a acabar Rusia en Odessa o va a continuar hasta Polonia y no sé qué? Porque me da la impresión de que el presidente Putin va a seguir la estela del Hitler de invadir los países próximos. Es nada más que esto. No, bajo ningún concepto, panorama, ni nadie se plantea nada. Odessa será el límite y punto. ¿Ya? Lo otro es política ficción, pues. ¿Sabes? Yo vi una película en 1983 que sacaron a Estados Unidos en el que tropas soviéticas, cubanas y nicaragüenses invadían Estados Unidos. ¡Qué gusto! Sí, Miguel. Muchas gracias por todo, Augusto. Y simplemente preguntarte, dentro de todo este entramado que has planteado, ¿qué parte le darías tú a la guerra cibernética, que cada vez tiene más peso en estos conflictos? Tiene peso hasta cierto nivel, pero las guerras no las ganan las máquinas, las ganan los hombres, ¿sabes? Las guerras de la OTAN en Irak y Afganistán se perdieron no por falta de recursos cibernéticos, militares o económicos, se perdieron porque nadie quería que mataran a sus soldados. Y los que ocupan el territorio son los soldados. Tú puedes bombardear y destruirlo todo abajo, y al final llegaban los talibanes y ocupaban el terreno. Rusia, en la primera etapa de la operación en Ucrania, lanzó una guerra cibernética que, a propósito, de eso no se ha hablado, y yo en mi libro me enteré de eso después, porque es una cosa como muy codificada que hasta que entré, y es que puso en operación un nuevo sistema de apagón cibernético. Entonces apagó literalmente Ucrania. Pero parece que los rusos no quisieron que se supiera más de su sistema y lo retiraron inmediatamente. Pero ese apagón lo utilizaron para bombardear toda la infraestructura militar ucraniana. Pero al final las guerras las hacen los soldados y las ganan los soldados. Estoy muy un preguntón. Has dicho antes lo de Alemania. Como Alemania depende del gas ruso, y claro, si se acaba el gas, pues Alemania lo que has dicho y luego vamos todos detrás. ¿No crees que puede dar un golpe a la mesa a Alemania y decir, vamos a dejar ya el rollo este porque si no, no vamos, sobre todo a Alemania? O sea, que sí, que Alemania está como Occidente, pero si depende mucho de Rusia, bueno, depende de la energía de Rusia, ¿no crees que Alemania tiene algo que decir? O sea, mucho que decir y dar un golpe a la mesa y que se dejen ya de juegos de guerra. Con Scholz ahí, no. Si mañana la Merkel decide volver, puede que sí. Pero hay que llamar a la Merkel y yo con ella últimamente no me comunico mucho. Mira, una pregunta, una cuestión, ¿no? Teniendo en cuenta que para Estados Unidos el enemigo estratégico es China, está claro, ¿no? Como último eslabón que se enfrenta más directamente con ellos. Cuando Trump era presidente, él intentó hacer una especie de alianza bipolar con Rusia, ¿no? Para enfrentar o confrontar a China, digamos, ¿no? ¿Y crees que existiría la posibilidad de que un hipotético triunfo de Trump en Estados Unidos en las próximas presidenciales volvería a intentar generar ese eje? Y luego otra pregunta, ¿no? ¿Qué de tocados
o qué posibilidad de hundimiento ves al marco de los acuerdos de Bretton Woods, que es, digamos, la herramienta económica de dominación del mundo norteamericano, del imperio norteamericano, ¿no? Bueno, Trump hizo unos gestos más bien folclóricos con Rusia, pero quien firmó el documento sobre la nueva estrategia de Estados Unidos fue Donald Trump. O sea, entendamos que en Estados Unidos los presidentes presiden, pero el poder real es un grupo de personas donde está el complejo militar industrial, el ejército, los grandes centros políticos, el Congreso. Esos son el poder y son ellos los que deciden. Quien se imagina que Biden manda, no, eso está como muy reglamentado y regulado. Y Bretton Woods, eso está muerto. Eso ya para los libros de historia. Ya el orden mundial que existe, lo único que necesita es ser formalizado. Pero nosotros en derecho enseñamos que el derecho nace viejo, porque primero son las realidades y después las normas jurídicas. Así que primero se impondrán las realidades y después tendremos otro derecho internacional, incluyendo un derecho económico internacional nuevo. Bueno, vamos a ir con las dos últimas preguntas. Tengo entendido que China le está comiendo la tostada a Estados Unidos económicamente. ¿Le interesa a China esta guerra? Alemania, el imperio alemán y el imperio británico hacían unos negocios impresionantes. De hecho, el flujo, el intercambio económico comercial entre ambos imperios era tan grande que fue una de las razones más comentadas para negar cualquier posibilidad de guerra entre británicos y alemanes. Y mire cómo terminaron. Si cree usted que por un intercambio comercial van a olvidarse los países de intereses estratégicos, mejor espere sentado y cómprese una parcelita en Nueva Zelanda, ¿eh? Bueno, muy breve. Muy breve. ¿Por qué, no sé si nos podrá decir algo, de por qué Público nos ha privado de su colaboración, de su valiosa colaboración que, bueno, algunos veníamos siguiendo desde que se venía produciendo? Nada más. Si está En la ópera de los 10 centavos de Bertolt Brecht, Máquina Baja hace una pregunta: ¿quién te paga? Y yo en mi libro de Política y Geopolítica dedico un capítulo al control de los medios de comunicación por los grandes grupos de poder. Y a Público tiene un dueño, o sea, tiene un dueño, y ese dueño lanzó ya una línea de que Público debe ser atlantista. Por lo tanto, todas las personas disidentes, sobre todo tan disidentes como yo, no tienen espacio. ¿Qué vamos a hacer? Es que yo me compré ya la finca en Nueva Zelanda. Augusto, muchas gracias por venir. Y quería, vamos a ver, hacerte una pregunta que a mí me tiene muy preocupada. Vamos a ver, está claro que después de tu disertación, para mí ha quedado bastante claro que aquí, aparte de todo el elemento chino, de lo que puede ser la guerra del Pacífico, lo que puede ser la nueva conflagración mundial, quien gana en esta guerra son dos. Gana Estados Unidos, revitaliza la OTAN, revitaliza la industria, tiene toda su influencia en Euroasia, tiene todos sus intereses económicos en toda la zona de Ucrania, que va a compartir con Rusia, y gana Rusia, que por un lado llega a los territorios del Mar Negro y el Donbass y todo lo que inicialmente pretendía. De acuerdo. Has comentado que la única manera de mantener a Zelensky, que ya es como un hijo tonto que nos ha salido y que los europeos vamos a tener que mantenerle, porque evidentemente, como tú bien dices, después del general invierno, en la primavera llegará la paz. Bien, pero ¿qué posibilidades tiene Europa de llegar a esa paz? A esa paz, una paz
realmente muy ramplona, con una Alemania absolutamente muy tocada como motor industrial europeo, con muchas deudas y con muchas hipotecas de cara al futuro. ¿Qué posibilidades tenemos de una salida democrática donde los estados, los que no lo son, no lo tienen muy argumentado la democracia, la refuercen y no caigamos? ¿Qué manera tenemos de no caer en nuevas soluciones dictatoriales, que son lo que realmente suele ocurrir cuando en la guerra acaba siendo esclavo? Cuando a mí me pronuncian la palabra democracia, yo busco la ametralladora. Claro. Recuerdo un discurso, no, un comentario que hizo un congresista de Estados Unidos después de escuchar un discurso de Reagan sobre la libertad y la democracia y la lucha contra el comunismo en Nicaragua, y este congresista dijo: si yo fuera nicaragüense me empezaría a construir un búnker antiaéreo. Si usted cree que vivimos en democracia, bueno, pues entonces ya nos entendemos, entonces seguiremos en ella. Mire, la geopolítica es política de poder. Punto. Puede gustar más, gustar menos, es política de poder. Las guerras se hacen para obligar al adversario a hacer lo que voluntariamente no quiere hacer. Eso lo dice Clausewitz, y yo lo cito. Y aquí, en las circunstancias en que estamos, a menos que ocurra un milagro, y últimamente andan más que escasos, Europa no tiene salida. ¿Sabe? Europa va a ser la gran perdedora de la guerra en Ucrania, y como que en el 2030 o por ahí rusos y chinos le quiebren el tablero a Estados Unidos, creo que en Nueva Zelanda se vivirá mejor. Meloni va a ser poco. Bueno, muchísimas gracias, Augusto. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Augusto Zamora, por poder charlar contigo. Y solo quiero decir que antes de 2030, y mientras nos vamos comprando ese chalet en Nueva Zelanda, la vida en el Ateneo va a continuar unos añitos, por lo menos. Y el viernes, sin ir más lejos, para intentar animarnos también un poquito, vamos a tener una actuación de Javier Molina, una actuación de un cantautor que mezcla el humor con la problemática social. Y bueno, pues eso, mientras tanto, pues vamos mirando ya sitios en la Antártida también, que yo creo que saldrá mejor de precio, Nueva Zelanda y en más sitios. Muchísimas gracias, Augusto. Y el domingo teatro infantil, y próximamente comenzaremos la Semana Cultural del Ateneo, con numerosos actos de todo tipo que estoy convencido que os van a encantar. Dime. Bueno, queremos regalarle la camiseta del Ateneo a todas las personas que vienen a ilustrarnos, que en este caso la verdad es que ha sido muy gratificante, y queremos regalarle la camiseta del Ateneo al compañero. Muchas gracias. Y por cierto, tenemos libros a la venta con los compañeros también de la Esquina de Zorro, de Augusto Zamora. Así que allí podréis seguir con este análisis tan brillante de la realidad internacional. Muchas gracias.